Entonces, aquí tenemos barajada una serie de ideas que estamos contemplando. Una de ellas con la que estamos iniciando es la de que esta idea es mía. Mencionábamos entonces el contexto de la forma de percibir de las últimas reuniones, lo que se estaba planteando, que podríamos decir si una idea podría ser de pertenencia para nosotros o no. En este caso, lo que estoy tratando de compartir es que cuando nosotros tenemos una idea, esta frase es bastante trillada en nuestra cultura porque hemos escuchado en muchas ocasiones que cuando usamos este tipo de expresiones es para señalar que tengo miedo de que alguien más pueda utilizar esta idea que yo generé, que me la pueda robar y que la pueda usar sin mi derecho o sin mi permiso, en el cual pues yo voy a perder, yo perdería el aprovechamiento del uso de esa idea a cambio de que alguien más la empiece a utilizar. Eso es con lo que por lo menos yo la asocio en el contexto de la cultura en la que vivimos. De lo que estoy tratando de plantear es que no desecho esa característica de esa manera de ver las cosas, simplemente sé que es una realidad y que ahí están, pero si viviéramos o comprendiéramos desde otro enfoque, sabríamos un poco más. Y eso que les estoy tratando de proponer como interpretación es entender o comprender que las ideas no son parte de un individuo. En pasadas sesiones que hemos estado llevando a cabo, mencionábamos que una persona en realidad es la recopilación de todos los fenómenos y eventos que en este caso lo van a conformar. Por ejemplo, si hablamos en el caso de las matemáticas, que es el caso más significativo para mí, porque en parte me dedico a estos temas. Nosotros como individuos pertenecemos a diferentes tipos de familias. Nacimos en diferentes casas, en diferentes culturas y tenemos un código de valores implementado en cada uno de ellos. En particular en donde nosotros vivimos, en esta ciudad, entonces cada uno de nosotros nació en una casa, fue impregnado y adoctrinado por una manera de comprender y ver la realidad y entonces pertenece a una familia. Dentro de las matemáticas pasa exactamente lo mismo, solamente que se les dan nombres o atributos distintos. Por ejemplo, están las líneas rectas, están las parábolas, están las cúbicas, están las elipses, bla, bla, bla. Entonces, imaginemos que por un momento, pues nosotros hubiéramos nacido en una familia de ese tipo. A lo mejor alguien nació en la familia de las líneas rectas, otros se apellida parábolas y otros se apellida elipses y como le quieran llamar. Entonces, al haber nacido ahí, perteneces a una familia de curvas que describen tu comportamiento a través de una cosa que le llamamos valores. Entonces, las funciones que describen el comportamiento de las personas vienen dados por los condicionamientos de su enseñanza desde un punto de vista familiar, desde un condicionamiento dado, en el que prácticamente no podemos salir. Sin embargo, pese a que yo nací dentro de una familia y yo ya tengo implementado el código o la función o el funcionamiento de la familia al que pertenezco, lo que sí también soy consciente es que no puedo desarrollarme en el espacio, en la totalidad del espacio en el que me desenvuelvo. Solamente puedo llevar a cabo una sucesión de puntos que me es permitida. Y esa sucesión de puntos, ¿de dónde viene definida? Eso ya no viene de la familia a que pertenezco, eso viene de las condiciones iniciales bajo las cuales fui conformado. No sé si me estoy explicando hasta aquí. Entonces, esas condiciones definen que a pesar de que yo tenga un comportamiento que pertenezca a un tipo de función, no puedo gobernar todo el espacio, solamente desde el punto donde fui fijado. En el caso de la familia de las rectas, si yo hubiera nacido ahí, pues entonces yo sería una recta más, pero no puedo desenvolverme en cualquier punto sobre el espacio. Tengo que hacerlo a través de un punto en específico que sería mi punto de partida, a partir de donde yo empiezo a generar una sucesión de puntos que le vamos a llamar la vida, y entonces voy desarrollando mi vida a través de esa sucesión de puntos, esa sucesión de eventos
que la voy llevando a cabo, se parece mi comportamiento al del resto de mi familia, sin embargo no puede iniciar en el mismo lugar. Cada quien tiene un espacio y una manera de forma independiente. Dado este contexto, entonces todo lo que somos nosotros como personas no somos seres independientes. Todo el tiempo estamos siendo impregnados por el medio que nos gobierna, por el medio que nos envuelve. De ahí estamos recibiendo la mayor carga de información y en segundo lugar, por los programas condicionantes que tenemos implantados por la doctrina que recibimos a través de nuestra familia. ¿A qué le llamamos una conciencia? Pues a una persona, bueno, de hecho es un concepto difícil de definir porque habría una definición de conciencia desde la religión o desde la mística y habría otra definición de conciencia de lo que conocemos de manera secular, por así decirle. Entonces, desde manera secular, la definición de conciencia sería solamente estar atento a la realidad que contemplo y a los cambios, o ser sensible a los cambios que se van dando a través de la realidad que me rodea. Mientras que la conciencia, o la plena conciencia, o el despertar de conciencia, también se le ha dado ese término, es un estado diferente en el que estoy conectado con ciertos atributos que contribuyen dentro de la realidad de un ser humano. Para empezar, entonces tendríamos que definir dos conceptos acerca de lo que vendría siendo la conciencia. Y aquí ya viene una problemática. ¿Cuál es esta? Que si para mí es una normalidad un concepto que yo ya lo tengo dentro de mi bagaje cultural, entonces lo puedo adquirir o lo puedo discutir. Pero si no, entonces tendría que apenas comenzar a formar una idea que empieza como un concepto distorsionado y borroso y que apenas empiezo a tratar de madurar o que empiezo a tratar de señalar. Entonces, en la última reunión, una de las personas que nos estuvo acompañando nos mencionaba que si no tenemos conciencia, podemos ser modificados nuestros deseos o pueden ser modificada nuestra conducta de tal manera que nosotros no tenemos libertad sobre las decisiones que llevamos a cabo. Desde ese punto de vista, entonces esta persona argumentaba que las ideas que tengo no vienen de mí. Mientras que había una idea opositora en ese mismo momento que nos decía que no podía ser cierto, que en realidad las ideas tienen que venir de algún lugar, por ejemplo en el caso de un compositor de música. Entonces él no pudo haberla generado de la nada, tuvo que haber sido una concepción que venía de él. Entonces esa idea tenía que venir de alguien y al venir de alguien entonces pertenecía a esa persona. Dice, entonces la cábala sirve como referencia para aprender. Sirve como referencia para aprender. Como no tengo el contexto de hacia dónde va la pregunta, no sé si se puede dar un poco más de información. En ese caso, la cábala pues es una disciplina que hemos estado viniendo estudiando, que trata de cambiar la percepción del individuo y abrirla hacia un panorama de un conocimiento que preferentemente no sea algo ya preestablecido o preadquirido de manera social. ¿Cómo se adquiere este conocimiento? Con un procedimiento en el que vamos modificando nuestra interpretación de la realidad a base de lo que ya conocemos y vamos construyendo un nuevo objeto, un nuevo aparato de la definición de la realidad que no pertenece a ello mismo. Es una contradicción en sí mismo, es una paradoja por sí, pero todas las ramas del misticismo hacen exactamente lo mismo. Aquí nos hacen más específicamente, dice, si se necesita una conciencia madura para ocupar la Kabbalah, entonces se necesita una base, pero ¿cómo saber cuando la conciencia permite impactar la Kabbalah?
Entonces se necesita una base, exactamente, se necesita una base, pero esa base pues la vamos formando a través de, por ejemplo, la dialéctica que estamos desarrollando, como en esta sesión de hoy. Estamos discutiendo diferentes tipos de ideas. Vamos proponiendo un modelo desde el que vamos por prueba y error, por tensión, con diferentes fuerzas, con compresión, moviendo los efectos de estas definiciones hasta que se vaya saliendo un poco de la estructura tradicional. Vamos cambiando nuestra interpretación de la realidad y la vamos implementando en nuestra vida cotidiana. Pero dice, pero ¿cómo saber cuándo la conciencia permite impactar la Kabbalah? ¿Cómo saber cuándo la conciencia permite impactar la Kabbalah? La conciencia es una parte que se va a ir modificando o que se va a ir transformando en la medida en que le vayamos dedicando espacio a este tipo de conocimientos que hemos definido como mística. La Kabbalah es una rama mística, es la rama mística del judaísmo. Entonces hay diferentes tipos de ramas místicas. Está, por ejemplo, dentro del Islam está el sufismo, en la tradición egipcia estaba el hermetismo, en el cristianismo estaba el gnosticismo, en el judaísmo está la Kabbalah, en el hinduismo estaba el budismo, y así podíamos seguir sin un número incesante de diferentes disciplinas que por primera etapa tuvieron su desarrollo únicamente como religión, pero que tuvieron un posterior transformación en una rama mística. A lo mejor entiendo que la pregunta se refiere a que estoy esperando un tiempo determinado para que haya un cambio al implementar estas estrategias o técnicas, y cuánto tiempo necesito para que esto dé, por ejemplo, un resultado. No existe eso, no existe como tal, no existe un tiempo. El tiempo puede ser inmediato o puede ser que nunca se dé. Eso tiene que ver con la persona y con la capacidad de apertura hacia el nuevo conocimiento que se empieza a tratar de administrar. Esto no es como en una escuela, que nosotros al llevar diferentes tipos de asignaturas, conforme uno va adquiriendo ese conocimiento, entonces lo demuestra con una serie de exámenes o pruebas, y a través de una calificación pues uno puede llegar a un punto donde un tiempo posterior adquiere ese grado. Eso no existe aquí, ni existe en muchas otras tradiciones. Por ejemplo, ha habido una distorsión en el caso de las artes marciales, donde ahora se les dan cinturones o cintas, por ejemplo, en algunas tradiciones, como cintas verdes, cintas negras, etcétera, para la gente que tiene tiempo practicando, desarrollando estas disciplinas. Sin embargo, en las raíces originales de cada una de estas escuelas, eso nunca llega. Uno se puede pasar toda la vida practicando y preparándose dentro de estos conocimientos y no va a suceder. Cuando estaba el maestro dentro de lo que venía siendo la tradición, y aquí me parece que está Marco, que tiene mayor especialidad en este tema, cuando estaba el maestro y el alumno, el maestro simplemente le ponía una tarea, y cuando el alumno la dominaba o lo controlaba, pues tenía que pasar a la siguiente nueva prueba o a la siguiente etapa. Pero eso no quería decir que hubiera un tiempo, ni un principio, ni una cierta evaluación para lograr ese tipo de cosas. Entonces, aquí tenemos barajada una serie de ideas que estamos contemplando. Una de ellas, con la que estamos iniciando, es la de que esta idea es mía. Mencionábamos entonces el contexto de la forma de percibir de las últimas reuniones, lo que se estaba planteando, que podríamos decir si una idea podría ser de pertenencia para nosotros o no. En este caso, lo que estoy tratando de compartir es que cuando nosotros tenemos una idea, esta frase es bastante trillada en nuestra cultura, porque hemos escuchado en muchas ocasiones
que cuando usamos este tipo de expresiones es para señalar que tengo miedo de que alguien más pueda utilizar esta idea que yo generé, que me la pueda robar y que la pueda usar sin mi derecho o sin mi permiso, en el cual pues yo voy a yo perdería el aprovechamiento del uso de esa idea a cambio de que alguien más la empiece a utilizar. Eso es con lo que por lo menos yo la asocio en el contexto de la cultura en la que vivimos. De lo que estoy tratando de plantear es que no desecho esa característica de esa manera de ver las cosas, simplemente sé que es una realidad y que ahí están, pero si viviéramos o comprendiéramos desde otro enfoque, sabríamos un poco más. Y eso que les estoy tratando de proponer como interpretación es entender o comprender que las ideas no son parte de un individuo. En pasadas sesiones que hemos estado llevando a cabo, mencionábamos que una persona en realidad es la recopilación de todos los fenómenos y eventos que en este caso lo van a conformar. Por ejemplo, si hablamos en el caso de las matemáticas, que es el caso más significativo para mí, porque en parte me dedico a estos temas. Nosotros como individuos pertenecemos a diferentes tipos de familias. Nacimos en diferentes casas, en diferentes culturas y tenemos un código de valores implementado en cada uno de ellos. En particular en donde nosotros vivimos, en esta ciudad, entonces cada uno de nosotros nació en una casa, fue impregnado y adoctrinado por una manera de comprender y ver la realidad y entonces pertenece a una familia. Dentro de las matemáticas pasa exactamente lo mismo, solamente que se les dan nombres o atributos distintos. Por ejemplo, están las líneas rectas, están las parábolas, están las cúbicas, están las elipses, bla, bla, bla. Entonces, imaginemos que por un momento, pues nosotros hubiéramos nacido en una familia de ese tipo. A lo mejor alguien nació en la familia de las líneas rectas, otros nació se apellida parábolas y otros se apellida elipses y como le quieran llamar. Entonces, al haber nacido ahí, perteneces a una familia de curvas que describen tu comportamiento a través de una cosa que le llamamos valores. Entonces, las funciones que describen el comportamiento de las personas vienen dados por los condicionamientos de su enseñanza desde un punto de vista familiar, desde un condicionamiento dado, en el que prácticamente no podemos salir. Sin embargo, pese a que yo nací dentro de una familia y yo ya tengo implementado el código o la función o el funcionamiento de la familia al que pertenezco, lo que sí también soy consciente es que no puedo desarrollarme en el espacio, en la totalidad del espacio en el que me desenvuelvo. Solamente puedo llevar a cabo una sucesión de puntos que me es permitida. Y esa sucesión de puntos, ¿de dónde viene definida? Eso ya no viene de la familia a que pertenezco. Eso viene de las condiciones iniciales bajo las cuales fui conformado. No sé si me estoy explicando hasta aquí. Entonces, esas condiciones definen que a pesar de que yo tenga un comportamiento que pertenezca a un tipo de función, no puedo gobernar todo el espacio, solamente desde el punto donde fui fijado. En el caso de la familia de las rectas, si yo hubiera nacido ahí, pues entonces yo sería una recta más, pero no puedo desenvolverme en cualquier punto sobre el espacio. Tengo que hacerlo a través de un punto en específico que sería mi punto de partida, a partir de donde yo empiezo a generar una sucesión de puntos que le vamos a llamar la vida, y entonces voy desarrollando mi vida a través de esa sucesión de puntos, esa sucesión de eventos que la voy llevando a cabo. Se parece mi comportamiento al del resto de mi familia, sin embargo no puede iniciar en el mismo lugar. Cada quien tiene un espacio y una manera de forma independiente. Dado este contexto, entonces todo lo que somos nosotros como personas no somos seres independientes. Todo el tiempo estamos siendo impregnados por el medio que nos gobierna, por el medio que nos envuelve. De ahí estamos recibiendo la mayor carga de información y en segundo lugar, por los programas condicionantes que tenemos implantados por la doctrina que recibimos a través de nuestra familia. Entonces,
Si nosotros planteamos el hecho de que pudiéramos tener una idea, entonces, ¿a qué le voy a llamar idea? Es solamente a la descarga de información por el camino de menor resistencia. Esa idea tenía que llevarse a cabo o tenía que llegar por algún medio, porque nosotros somos elementos que estamos construyendo de manera incesante interpretaciones de la realidad con nuestros pensamientos de manera sucesiva o de manera consecuente. Todo el tiempo estamos pensando alguna cosa y eso va conformando nuestra forma de pensar. Eso tenía que llegar. Si no lo iba a hacer a través de mí, lo iba a hacer a través de alguien más, porque ya estaba condicionado por el ambiente en el que pertenezco y por los programas que tengo instalados. Cuando tengo entonces esta idea, lo único que estoy siendo, soy el camino de menor resistencia para que esta interpretación se conforme, se acomode y se dé, de tal manera que procede a través de mí. Entonces, esa información que está llegando a través de cada uno de ustedes como ideas, si bien fue construida a través de todo lo que le rodea, quiere decir que no le pertenece al individuo, sino que solamente fue adquirido para poderlo transmitir al resto del grupo. De hecho, si todo el resto del grupo es parte de lo que me está conformando, esto viene a ser un beneficio para todos los demás también. Aquí el punto es definir si esta me pertenece o no, si le puedo sacar eh, provecho o no. Pues eso, si lo puedo plantear de esa manera, pues realmente no importaría, porque lo único que podría hacer yo es retenerla el tiempo necesario como para sacarle ventaja, pero eventualmente esta, sin lugar a dudas, tiene que ser liberada. Y yo de lo que estoy tratando de hablar aquí es que nos liberemos más bien del código de pertenencia, de que esta es mía y que sepamos que en realidad le pertenece a la totalidad. A ver, aquí hay un comentario que nos hacen favor de llegar. Si la interpretación que tenemos y que nos permiten tener una conciencia en la que habito podría darle a la siguiente generación una conciencia superior. Sí, en este caso, cuando nosotros tenemos un tipo de conciencia adquirida sobre sobre el medio en el que nos desempeñamos, nosotros podemos tratar de ser un embudo que canalice los efectos de concentración, el mismo efecto fenómeno que lo hace un láser, y tratar de ayudar a que aumente la conciencia dentro de las siguientes generaciones. Por ejemplo, cuando hay mayor conciencia dentro de los individuos que habitan en un espacio, es más probable que de ahí salga uno de estos personajes talentosos que han transformado lo que ha venido siendo la sociedad. En parte también es un efecto de eso el hacer simplemente estas charlas que estamos dando en este momento, que puede que sea que para alguien no tenga ningún beneficio, pero si no se hiciera, entonces nadie escucharía y entonces tampoco nadie trataría de hacer un cambio en sí. No solamente esto, sino que todas aquellas cosas que nosotros realizamos para hacer un cambio en nosotros y al tratar de llevar a una mejoría en la que empecemos a facilitar el desempeño de nuestra interpretación de la realidad hasta que en alguna generación salga uno de estos elementos talentosos que ayudan a hacer una transformación en la realidad que se va dando y que siempre lo buscamos que sea para la mejoría de nuestras condiciones de vida e implique lo que implique. Parece ser que en muchas ocasiones no es así. Quería compartir una serie de comentarios. Por ejemplo, escribía algunas frases por aquí que dice, esta es mi idea. Las ideas no son de uno mismo, sino que llegaron a través de uno. Solo encontraron en nosotros el camino más fácil o el de menor resistencia para poder brotar o evolucionar. La siguiente frase dice, esto no es mío, esto es mío, yo lo conseguí con mi propio esfuerzo. Un comentario aquí, nada de lo que hay en nuestro ambiente es de nosotros, porque lo tengamos a la mano o porque está en los medios que nos permite obtenerlo no significa que nos pertenezca.
Todo es en este caso de todos y es nuestro deber aprender a compartirlo con los demás. Ese punto también podría ser de discusión, ¿no? Cuando nosotros estamos peleando por las cosas que son de pertenencia para nosotros, un punto importante es que si no tenemos la conciencia desarrollada para hacer uso de las cosas que tenemos, es cuestionable si es que de verdad la deberíamos de tener. La cuestión que nosotros discutimos aquí es que hay ocasiones en las que tiene que ver más con una cuestión de no permitir perder o que sean invadidos por otros lo que a lo mejor con cierto esfuerzo hemos obtenido o que hemos tratado de lograr porque trabajamos por ello, porque lo queremos adquirir o porque lo hemos conseguido. Y entonces aquí hay una discusión sobre si esto nos debería de pertenecer o en realidad no. En realidad todo es de todos, no hay nada que yo sepa que no haya a su alrededor, que no lo haya dado la tierra por sí. Y al darlo a la tierra, pues creo que nada nos pertenece en realidad o todo está ahí. No estoy diciendo con esto que uno debería permitir que otra persona venga y que pase por encima de tus derechos para sacarle beneficio a costa tuya. No es a lo que me refiero. Me refiero a que no tengo nada integrado en mí, sino que todo lo que obtuve, lo obtuve porque quise tomarlo y ese momento en el que lo estoy tomando, le estoy solamente reteniendo, pero lo voy a tener que devolver. En este caso, como se ha dicho en muchas religiones y en muchos pensamientos de este tipo, pues todo es prestado, hasta la misma vida, hasta el mismo cuerpo. Todo exactamente, absolutamente todo es prestado, ni siquiera las cosas materiales. A lo mejor a veces tenemos creencias de que tenemos derecho de tener un auto porque trabajamos por él y lo compramos y nos movemos en él. Entonces, al llevar esta creencia de que me pertenece, pues si alguien se me atraviesa en la calle, pues le voy a tener que decir todo lo que se me ocurre en la mente porque estoy a disgusto por no permitirme poderme desarrollar. Pero eso también es falso. Eso también es falso. Ese objeto no te pertenece. Como acabamos de mencionar, todos los elementos que componen a ese objeto, tú no los produjiste, no pertenecían a ti, no eran una parte inherente de ti, sino que lo fueron transformados, moldeados y utilizados para obtener un beneficio. Y quién sabe si seamos los merecedores de ese objeto que permite las traslaciones de un punto a otro en menor distancia. Porque si no somos conscientes, no sé qué estamos aportando a la realidad o a este mundo, por lo menos a nuestra familia. Ya no digo ni siquiera a este mundo. ¿Qué estamos aportando al grupo más cercano o al contorno más pequeño que tenemos en nuestro alrededor? Si no somos capaces de aportar ni a ese nivel, no sé entonces para qué tenemos ese beneficio. Una siguiente frase dice, soy más o menos inteligente. Nadie es más o menos inteligente, solo se tiene un campo de significados más amplios. Y al tener ese campo más amplio, entonces puedo llevar a cabo o realizar una asociación de conceptos desde una manera pues más fácil o gastando menor energía. No sé si se entiende lo que estamos mencionando. Muchas veces hemos discutido, se discute por ahí, es que eres muy tonto. O no, es que tú eres muy inteligente. No, es que él es un genio. O esta persona es muy brillante, o etcétera. Hemos escuchado un sinnúmero de expresiones de ese tipo. Lo que estamos mencionando es que nada de esto tiene sentido. Solamente cuando una persona comprende cómo es que es adquirido el conocimiento, se da cuenta de que no hay gente ni más inteligente ni menos, solamente tiene más trabajado el campo en el que se desarrolló, no lo tiene. Digámoslo así, cuando nosotros nacemos, entonces se nos es dado, como mencionamos, por nuestra cultura, por nuestra familia, una serie de conceptos. Estos cómo llegaron hasta nuestra mente, por la repetición. Y no sé absolutamente de nadie que no haya adquirido estos conocimientos y no haya sido por repetición también. Entonces, cuando a ti se te explica algo, se te dice algo, se te da un conocimiento, lo tuviste que haber mencionado cierta cantidad de veces, n veces, 30 veces, los que fueran,
hasta que en primera etapa o en primera instancia se va conformando una interpretación que es difusa, que es, eh, que es confusa, que en principio no tiene una claridad, que es distorsionada, pero conforme uno sigue estimulando ese proceso, este objeto, esta forma, empieza a adquirir una cualidad definida, cada vez más clara, cada vez más comprensible. Al nosotros irle dando esa interpretación de la realidad, la vamos adquiriendo como un objeto que lo vamos comprendiendo, lo vamos asimilando, le agregamos un signo a eso y luego le demos una definición. Y así fuimos construyendo una serie de elementos uno tras otro, hasta que construimos un campo de información que construye la primera interpretación de la realidad que nosotros entendemos. Cuando nosotros pasamos esta etapa, cuando somos niños, después viene una siguiente etapa, que es las siguientes fases del conocimiento, de la transición de conocimientos. Los siguientes conocimientos que vamos a ir adquiriendo, en este caso ya no se construyeron igual, porque nosotros ya teníamos una base a partir de la cual íbamos a ir adquiriendo el resto de los conocimientos. Entonces, los siguientes conocimientos que fueron llegando a nosotros, lo único que hicimos fue hacer eh, una asociación entre lo que nosotros ya teníamos definido y conocíamos, entre los signos que nosotros conocemos y reconocemos, con la nueva información o con el nuevo conocimiento que venía llegando. Entonces, al hacer una disposición de similaridad entre unos y otros y ir viendo que era más fácil adquirir conocimiento de esta manera, nuestro cerebro empezó a gastar menor energía en hacer asociaciones que en formar objetos desde la nada. No sé si me estoy explicando hasta aquí. Entonces, hay dos maneras de aprender. Una es, una es hacer simples asociaciones entre la información que yo ya tengo con los nuevos conocimientos que voy adquiriendo, pero otra es la repetición de manera consecutiva de información para irle dando forma a un símbolo que se va definiendo primero en una etapa, pues, digamos, distorsionada, a pasar a una etapa de claridad y de definición cada vez más sólida hasta llegar al concepto en sí, hasta el signo en sí, hasta el símbolo en sí y hasta toda su definición, hasta su carga simbólica. Entonces, si nosotros estamos conscientes que esa es la manera en la que hemos obtenido todo el conocimiento que tenemos, no puede existir nadie que sea más o menos inteligente que otra persona. Solamente hay personas que tienen un campo de información mayor y que por eso entonces hacen conexiones o asociaciones entre términos de una manera más rápida o óptima. ¿Y esto cuándo sucede? Cuando estoy en el camino de la especialización en el que estoy. Si yo le hablo de un tema en el que no está especializada una persona que no lo conoce, pues me va a parecer que es muy tonto, pero eso no tiene sentido. Las personas vamos haciendo las conexiones en base al conocimiento de la información que tenemos. Yo me puedo sentar con mi hija a tratar de platicar con ella y pasar la información o que ella me la pase a mí, pero eso no va a poder ser así porque ni ella está en el ámbito o en el medio de los elementos, de los conceptos que yo manejo, ni mucho menos yo en el suyo. Y cada vez sucede más. En algún momento yo me creí que mis padres estaban quedando oxidados y que no comprendían cómo iba esta vida tomando forma y que cada vez se iba más rápido y me sentía muy inteligente. Pero ahora veo con mi hija que me habla de un montón de términos que son ajenos a mí y que no le puedo comprender, no porque sean sofisticados o especiales, sino porque simplemente no forman parte de mi manera de ver, ya son ajenos a mí en su totalidad. Aquí hay otra frase, yo soy más o menos bueno que, pues no sé, o lo contrario, al revés, ¿no? Yo soy menos bueno que tú, etcétera. Solo diré que hay una frase muy interesante asociada con esta que nos dice que una de cada, de 9 de cada 10 personas, perdón, 9 de cada 10 personas creen que son una de cada 10. Y
Y una última frase con la que quisiera cerrar, que está relacionada con estas, nada más que no la alcanzamos a escribir. Es una frase que se suele utilizar también, la cual es, tú cállate, tú no sabes acerca de esto, o tú no opines, o etcétera, ¿no? En alguna ocasión, no sé si la hayan llegado a escuchar. En este caso, si uno no sabe, lo mejor que puede hacer, pues, es aprender. Pero para aprender hay que nombrar las cosas. Y si no las nombro, pues no voy a poder aprender. En otras palabras, cuando yo empiezo a nombrar lo que yo estoy, el conocimiento que voy adquiriendo, tengo que hablar. ¿Cómo le vamos a decir a alguien que se calle si lo que quiere es aprender? Al contrario, si alguien no sabe, a lo mejor tiene que tomar su tiempo para tener paciencia antes de hablar, porque eso sería como estarse tropezando todo el tiempo por correr antes de poder caminar. Pero lo que más debería de hacer esta persona, en mi forma de pensar, es interactuar, hablar, preguntar, discutir. Creo que es otra cosa que nos habían dicho desde que éramos pequeños, ¿no? Y si íbamos a la escuela, creo que el típico caso que nos daban nuestros padres era: pregúntale todas tus dudas a la maestra, pregúntale todas tus dudas al profesor, porque no hay otra manera más que hablando en la que vamos a poder escuchar nuestros propios pensamientos y de esa manera analizarlos para poderlos comprender e ir asociando, por lo menos en la educación que nosotros tenemos. El caso de que lo que estamos hablando dentro del estudio de la Cábala, o que tiene que ver, es con la cuestión acerca de la conciencia. Si nosotros tenemos la conciencia para poder comprender de esta realidad. En la Cábala hay un punto particular de los elementos que la conforman que se llama Da'at, es conciencia, es una de las esferas que se encuentran dentro del árbol de la vida. En los griegos también manejaban este término, solamente que le daban otro nombre, que era gnosis. Gnosis o Da'at son exactamente lo mismo. En este caso vendría siendo la conciencia. Esta conciencia, entonces, ¿acerca de qué? ¿O de qué nos estamos preguntando? Nos estamos ahorita preguntando sobre el contexto de lo que le vendríamos llamando la espiritualidad. Entonces, para poder comprender lo que es la espiritualidad, tendría que basarlo bajo el enfoque de si tengo la conciencia para recibir esto o simplemente no lo tengo. Si no tengo el enfoque para poder sostener esta definición, ahí voy a generar el conflicto. Y esta parte va a ser, por lo menos para mí, muy interesante, porque en nuestra sociedad existe una construcción acerca del materialismo que nos ha dado una definición de la interpretación de la realidad. Esta interpretación, este adoctrinamiento, como estábamos hablando, que nos llega a través de diferentes formas, a través de nuestros diferentes medios, también va a limitar la construcción del potencial que un ser humano puede llegar a obtener, y nos mete dentro de un embudo en el cual solamente desarrollamos ciertas capacidades que son precisamente seleccionadas para que llevemos a cabo. El punto de la conciencia es darnos cuenta de que hay elementos que nos están guiando para obtener un beneficio de nosotros, utilizándonos como parte de ¿cómo se puede decir? Como ganado dentro de un corral, donde tenemos, así como se tienen animales para poderlos ahí criar, criaderos de animales. Pues pasa exactamente lo mismo dentro de las ciudades, pero se les conocen no como ganados, sino que les llamamos de otra manera, ¿no? En realidad son solamente laboratorios que tienen ambientes controlados y que permiten o facilitan el que, si yo tengo ciertos conocimientos, me pueda desenvolver con mayor o menor facilidad dentro de estos medios, pero eso no significa que esté comprendiendo las cosas tal cual son, eso no significa que tenga conciencia, eso no significa que comprenda la realidad. No, Te escuché lo último, que no significa que cuando no comprenda qué, no te escuché. no significa que nosotros estemos comprendiendo la realidad por entender las reglas que me facilitan dentro del medio de la sociedad. O sea,
A lo mejor nosotros podemos discutir esta idea diciendo que hemos tenido grandes beneficios y que hemos salido de las acciones tribales en un medio en el que vivimos de manera precaria en la antigüedad, en la que llegamos a una nueva etapa, en la que ahora en nuestras ciudades salimos de esos rudimentos de la forma de pensar y que al entrar ahora en estas nuevas ciudades y en este nuevo tiempo, dejamos atrás un montón de acciones que nos perjudicaban y que ahora nos benefician y que podríamos creer que esta es la realidad, que nosotros al desenvolvernos en estas sociedades con los beneficios de las reglas y las leyes que tenemos, hemos encontrado la realidad que buscamos. Lo que estamos argumentando es que eso es un error y que eso es falso, solamente es otra manera de percibir la realidad en la que estamos, solamente es otra manera de desenvolvernos. Estos sistemas que en los que nos estamos desenvolviendo, nos desempeñamos o nos estamos conformando, sí tienen objetivos bien planteados y trazados, que es el ir sembrando en nuestra manera de pensar y en nuestros códigos ciertas estructuras que nos limiten y que den lugar a beneficios de alguien más. La educación con la que me es dada desde que soy pequeño y adoctrinado, dígase en la antigüedad como la religión, pero en la actualidad como otras cosas. Eso lo único que va a promover o hacia donde está dirigido es al desarrollo de ciertos elementos que me limitan de poder comprender la realidad tal cual es. Y esos medios se les conoce en la actualidad o se les da el nombre de ego. El ego es un artefacto muy poderoso que me impide el poder comprender lo que es la realidad, que me limita de esta, pero que me hace sentir suficiente y capaz. El punto del enfoque del ego es que al yo confiar sobre mis capacidades para desarrollar en lo que yo estoy haciendo, al sentirme que he logrado todo mi desarrollo de la plenitud potencial, al poner mi confianza en mí mismo, es creer que sobre lo que me estoy parando, en lo que me sostengo, es lo que va a conformar la realidad tal cual es. Y eso es una mentira. Ese adoctrinamiento en el que pertenecemos por estar dentro de una comunidad social, una ciudad, etcétera, tiene un propósito. En este caso, el medio de adoctrinamiento actual se le conoce como el materialismo o el cientificismo, que son dos elementos que tratan de llevarnos en una dirección de pensamiento del hombre que le llamamos moderno o del hombre actual. Esa forma de pensar hacia qué podría estar dirigida. En este caso, desde el punto del materialismo, es a darnos cuenta de que hay una serie de cosas que están en nuestro entorno, que nos pertenecen, que nosotros no las merecemos, que hemos luchado por ellas y que por lo tanto deberíamos de usarlas y explotarlas. Lo cual, como estábamos discutiendo hace un momento, pues desde este punto de vista no es correcto. Mucho menos a llegar al punto en el que si ni siquiera los pensamientos son de nuestra pertenencia, tampoco las cuestiones materiales mucho menos lo van a hacer. Y tener la confianza sobre la ciencia o los modelos científicos o sobre las leyes que nos gobiernan, de que estos son los elementos autorizados, correctos y verdaderos y legítimos, bajo los cuales nos deberíamos de gobernar para vivir en este medio, lo cual tampoco es falso. Si eso fuera así, que no lo es, no estaríamos sufriendo las consecuencias de todo lo que se da a partir de estos mecanismos de los que gobiernan la realidad en la que nos desenvolvemos. No es porque las cosas, como nos dicen actualmente, es que todo el mundo está estresado. Es una frase que hace poco escuché y luego alguien dice, bueno, pero es que pues es normal que estés estresado porque todo el mundo está estresado. No, eso no es normal. Eso se ha vuelto habitual, eso se ha vuelto común. Pero el que se haya vuelto común o que se haya habituado, eso no tiene nada de normalidad. Eso es una anormalidad. La gente no tendría que estar estresada por sí todo el tiempo.
solamente tienes que estar estresado un cierto momento en el que si está en riesgo tu vida y en el que tienes que actuar para accionar o moverte o desenvolverte si algo está sucediendo, pero el resto del tiempo no debería de ser así, eso no es normal. Entonces, el hecho de que algo se dé de manera más común no quiere decir que eso sea una normalidad. Desde el punto de vista de la realidad, entonces hablaríamos de otro enfoque. No porque las cosas sean más probables, o sea, lo que está en el medio que nos rodea, hay muchas cosas que le llamamos realidad, pero todas esas cosas que le llamamos realidad muchas veces solamente son el resultado de lo más probable. El que algo sea más probable no quiere decir que sea más real, solamente que va a tener más probabilidad de que así sea o de que así suceda. En este caso, por ejemplo, citando una situación como la que estábamos mencionando ahorita, me gustaría leer esta parte que dice, ¿qué probabilidad existe de que una cierta cantidad de materiales amorfos y distintos que se encuentran en la naturaleza se descompongan en sus sustancias elementales, se unan para aumentar ciertas propiedades específicas y se conformen para construir un elemento más complejo que facilite la conducción de su energía, la decodificación de datos emitidos en forma electromagnética y que éste sea usado para la vigilancia de sus usuarios terminales, también que sea utilizado para su entretenimiento, adoctrinamiento, estimulación, orientación de preferencias y estudio de conducta. No sé ustedes qué piensen, pero en este caso, al hablar desde ese enfoque, pues me parece que eso sería algo muy improbable, ¿no? Imagínense en la Tierra, hay diferentes ciertos tipos de piedras, de sustancias, de materiales. ¿Qué probabilidad habría de que todos estos elementos se descompusieran en partes, en sustancias más puras, en sustancias elementales, se reorganizaran y se armaran para formar nuevos caminos, nuevos elementos que faciliten, como dijimos hace un momento, la conducción eléctrica, la función electromagnética, la transferencia de códigos, la decodificación de programas, etcétera, y que todo esto sea con un fin de poder manipular y controlar a un usuario. Eso suena totalmente improbable. Se tienen que dar una serie de procesos muy hartos para poderse completar y de manera específica ser llevados a cabo y que esto pueda suceder. Bueno, a esto se le llama el celular y está sucediendo. Y no porque esté sucediendo quiere decir que eso sea normal. Una cosa por el hecho de que sea más probable no quiere decir que sea la realidad. Es lo que nos está aconteciendo porque está sesgado hasta ese punto y se da porque todas las condiciones en el entorno están favorecidas para que eso sea. Pero si las condiciones del entorno no estuvieran dirigidas en esa dirección, eso simplemente no sería. Por lo tanto, la realidad no puede ser esa. La realidad debería de ser algo que se pudiera sostener de manera permanente sin importar las condiciones del medio. Entonces, debe de haber un trasfondo aún mayor por encima de lo que sea lo habitual. O sea, la realidad tiene que ser algo que no sea, no se derrumbe por alguna cosa, ¿no? O sea, que no pueda cambiar, algo que sea para siempre o eterno. No es que sea algo para siempre o eterno, pero ese es el punto de partida de discusión que utilizaron la gente que se dedicaba, por ejemplo, al estudio de la mística, en particular a la Kabbalah, que lo han hecho todas las ocasiones, en todas las diferentes culturas, y se han preguntado qué será eso que le podríamos llamar realidad, que podría estar ahí y que a lo mejor es imperecedero, que no porque pase cierto tiempo eso va a dejar de ser. ¿Podría existir que hubiera algo así? Bueno, a eso que le trataron de denominar con ese funcionamiento, en algunas religiones o en algunos medios se les dio cierto tipo de atributos o nombres, ¿verdad? En algunas situaciones se les ha llamado como Dios, por ejemplo. Y esta es una situación que por lo menos a mí me llama la atención
porque han habido muchos pensadores y no bien cabalistas, han sido de otro tipo, como el caso de los filósofos que también han tratado este punto. Uno del que los que me recuerdo en este momento y que me ha parecido interesante su enfoque es el de Spinoza. Es un filósofo que ha sido muy repudiado por los judíos por su manera particular de pensar y se le ha tachado, por ejemplo, de ser un panteísta. ¿Qué es un panteísta? Alguien que cree que la naturaleza es Dios, o lo ha igualado o lo ha puesto al mismo nivel. Sin embargo, eso es falso. Para poder comprender la filosofía de este personaje habría que comprender la totalidad de su pensamiento. Y una de las cosas que él mencionaba o que él proponía era que en realidad existe una realidad que está siendo interpretada por el ser humano y que al ser interpretada está conectada a dos enfoques. El primero es el enfoque material y el segundo es el enfoque mental. Estos dos enfoques que son los que somos capaces de percibir desde lo que mido, desde lo que entiendo, desde lo que hago, desde lo que percibo. Si esto fuera igual a Dios, si esto que percibo fuera igual a Dios, entonces sería un enfoque del panteísmo, como se mencionó hace un momento, que sería creer que Dios es la naturaleza. Sin embargo, no es así. En este caso, él abrió el enfoque a un foco aún mayor, a un panorama más grande, y se dio cuenta de que había un algo más que estaba por encima de esta realidad que alcanzamos a percibir, a la que le llamó o a la que definió como esta deidad o a la que identificó como esta espiritualidad. Entonces lo que estamos tratando de decir es que hay un medio aún mayor que le podríamos llamar la espiritualidad, que lo es todo, pero el cuerpo o la materialidad no necesariamente son este espíritu. Pues no, creo que no. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por el tiempo aportado. Qué bueno poder estar aquí con ustedes compartiendo un ratito y que tengan un buen día. Continuamos en la siguiente sesión, en la siguiente reunión. Que estén bien.